Hoy vamos a hablar sin pegues en la lengua con Nathalie Álvarez. Nathalie es soldada del ejército israelí. ¿Cómo estás, Nathalie? Hola, estoy muy bien, gracias. ¿Cómo estás Bueno, tú? yo estoy muy bien, por suerte, y muy contento de tenerte aquí con nosotros. Gracias, mucho gusto. Contanos, hablas muy bien español, entonces queremos saber por qué hablas muy bien español siendo israelí. Yo creo que todavía el español mío falta un poco más para mejorarlo, pero mis papás son de Colombia, hicieron Aliyah, que eso significa mudarse de tu país de origen a Israel. Eso es lo que ellos hicieron y yo crecí en una casa colombiana. Ok, naciste en una casa colombiana, pero en Israel. Sí, o sea, Perfecto. nací en Israel, pero la casa en que yo crecí, la cultura es colombiana. O sea, café, ¿qué café toman? ¿Colombiano? ¿Colombiano? Sí. No, bueno, porque el café turco no es lo mismo. ¿Y cómo es crecer en una casa colombiana en Israel? O sea, ¿es muy distinto al resto de las casas? ¿Es Sí es, similar? sí es distinto en esa forma que, en ese sentido que, o sea, mi mamá me cantó canciones de niños que son en español y son colombianos, aunque a las otras mamás le cantaron canciones que son en hebreo. Y así yo crecí en esa forma distinta en que yo sé español, pero yo sé también hebreo. Y de ahí, o sea, los otros niños siempre fueron, o sea, tenían más conocimiento de la cultura israelí. O sea, las comidas distintas que ellos tienen en Israel, si es el hummus, el falafel, la shakshuka, y esos son tipos de comida que yo no conocí, porque yo conozco la cocina la paisa. En eso yo crecí, o sea, eso es lo que me dio mi mamá desde chiquita y eso es lo que yo como en la casa. Entonces, cuando yo llegué al ejército y vi como un tipo de huevo revuelto rojo, le pregunté a la chica que estaba ahí, ¿qué es ese huevo? Me dijo, eso es shakshuka. Yo le pregunté, ¿y qué es un shakshuka? Y me dijo, ¿no conoces una shakshuka? ¿Creciste aquí? Porque no tenés acento en hebreo. O sea, yo en hebreo tengo el acento israelí normal. Le dije, no, es que en mi casa nunca comimos shakshuka. Y no me gustó tanto. ¿No te gusta? No. Y, y entonces, vos, mucho de tu acceso, no solamente a lo gastronómico, pero también a mucho de lo cultural, ¿fue con el ejército israelí o en la vida diaria fuiste teniendo? Fue en la vida diaria, o sea, también en el colegio, poco a poco aprendiendo más de la cultura israelí. O sea, también hay muchos niños que crecieron con papás que saben, nacieron y crecieron en Israel también. Entonces, mucha de la historia israelí que no se cuentan en los libros mucho o que no se enseñan en las clases en el colegio, ellos lo conocían bien y yo no. Entonces, cuando yo tenía una pregunta en la clase, ¿quién es Jabotinsky? ¿Quién es Begin? Porque no los conozco. O sea, yo conozco a Simón Bolívar, Claro. en el mejor caso. Así que hay eventos históricos israelíes que puede ser que yo no los conozco tan bien porque si no me lo enseñaron en el colegio, no los conozco, o sea, no lo sé muy bien. ¿Y a qué edad entraste al ejército? Yo entré al ejército a los 18 años y de inmediato casi antes, después de terminar el colegio. O sea, tenía mis últimos exámenes y de ahí tenía 3 semanas de vacaciones y me dijeron ya, entras al ejército. Yo empecé en un trabajo de oficina. Fue una parte de la medicina del ejército israelí. Y como fue un trabajo de oficina diario, no me gustó. O sea, entendí que yo no puedo trabajar en una oficina de 9 a 5. O sea, yo dije, estoy en el ejército, no estoy en un trabajo de día a día. ¿Por qué estoy en un tipo de oficina así? O sea, entrar en el ejército, súper ignorante mi pregunta, pero, o Sí. sea, entrar en el ejército no implica que vas a estar en entrenamiento y que te van a enseñar todo lo que tiene que ver con el entrenamiento y quizás elegir un área. ¿Entraste y fuiste a una oficina? O sea, el proceso normal para la mayoría de las personas que entran al ejército israelí es primero hacer entrenamiento, que es un entrenamiento básico de un mes, y eso depende también a tu profesión en el ejército. Así que la mayoría con trabajos de oficina o trabajos que no requieren un entrenamiento específico porque no tienen un sentido de combate en su profesión,
hacen un entrenamiento de un mes y ya nomás y de ahí te mandan, si tienes un curso, entonces te mandan un curso y eso es también depende de tu profesión. O sea, si tienes una profesión que requiere un curso, te vas a un curso y si no, tú sigues directamente a la oficina como una secretaria. O sea, secretaria no requiere un curso para aprender esa profesión. En la parte mía de medicina sí requiero un curso. Entonces yo estuve en un curso de 3 meses que tiene un tipo de medicina, una parte de límite de medicina, porque como no soy un doctor, no aprendí 7 años medicina, solo 3 meses. Así que tengo el conocimiento básico de medicina. Y de ahí me mandaron a hacer exámenes de sangre, firmar papeles, o sea, trabajo de oficina normal, como en un laboratorio, que ahí también trabajé y ayudé. Y trabajé ahí 6 meses. Y en un punto decidí que no puedo hacer ese tipo de trabajo cada día, o sea, así que yo dije, ¿quién soy yo para sentarme aquí en la oficina y no ayudarles? O sea, ellos se van ahí cada día y cada noche y no hay noches que ellos no duermen y hay batallas que ellos luchan y yo no puedo quedarme así. O sea, les tengo que ayudar, quiero ayudarle a mi Medina, o sea, a mi país en que crecí. Quiero proteger a mi familia, o sea, la familia que tengo en Israel no es la familia que tiene la mayoría de los niños que tienen tíos, tías, primos, primas, abuelos, bisabuelos. O sea, como fueron solo mis papás que hicieron aliyá a Israel. Entonces, eso es lo que yo tuve en el país, eso es lo que yo tengo. Y yo decidí, a lo que yo tengo en este país, yo lo voy a proteger en la fuerza máxima que yo puedo hacer. Requiere lo que requiere, ese es el trabajo que yo quiero hacer. Así que yo vine a la oficina de mi comandante y yo le dije, escucha, lo pensé mucho tiempo, yo quiero estar en combate. Y ella me dijo, ¿estás segura? Le dije, sí. Me dijo, está bien. Firmé unos papeles, de ahí me mandaron ya de mi oficina. Y bueno, y de ahí me mandaron a una base de combatientes para empezar el entrenamiento. Así que yo empecé combate casi un año después de yo entrar al ejército. Y a mí me tocaba también firmar más meses. O sea, eh, las mujeres normalmente en el ejército hacen solo 2 años cuando están en un trabajo así de oficina. Y yo decidí, o sea, aparte de firmar combates, también firmar 8 meses más y después hacer como los hombres, que los hombres en el ejército, combatientes o no, hacen 2 meses y 2 años y 8 meses. Perfecto. Te quiero hacer una pregunta. Sí, ¿Cuántos años tenés? yo 20. Fuerte. Para mí te tengo que decir que es fuerte. O sea, Sí, te estoy escuchando a vos y siento que no me está hablando una niña de 20 años. ay, gracias. Sí. Yo me imagino, por todas las personas que conozco acá que tienen 20 años, que están pensando en la carrera universitaria, en qué van a estudiar, en qué van a ir, a dónde van a ir a bailar el fin de semana. Y me imagino que vos en tu día a día no estás pensando en nada de esas cosas. Entonces, yo te quiero hacer dos preguntas. La primera es, eh, ¿cómo es crecer sabiendo que vas a ir al ejército? O sea, ¿cómo es crecer sabiendo que obligatoriamente tenés que hacer el ejército? Y si todos más o menos lo viven igual, en tus vínculos, en tus amigos. Sí se puede decir que todos más o menos lo viven igual, o sea, es parte de la cultura. O sea, en Israel es diferente a los otros países en que el ejército es obligatorio, en esa forma que los niños que tienen los papás y los abuelos israelíes conocen esa parte muy bien. O sea, dicen, mi papá fue combatiente en los paracaídas, mi abuelo ayudó a liberar a Jerusalén de Jordania, o sea, tiene una historia militar que cada uno en la familia lo tiene, hasta las mujeres, que eso es algo que en muchos países no existe. O sea, las mujeres también, si el ejército es obligatorio, y no de verdad puedes decir si irte o no. Solo puedes decir qué puedes hacer en el ejército más o menos, y a dónde sí te quieres ir o si no. Hay también personas que tienen como, es un ejército de pueblo se llama, no es un ejército profesional 100% como el ejército, digamos, de Estados Unidos, que se van solo los que deciden ir y que es un ejército que es igual para todos. Cuando se dice ejército de pueblo también en Israel, significa que el ejército hace cambios en lugares necesarios para que todo el pueblo pueda hacer el servicio. Y además, no todos son combatientes.
Sí, la mayoría no son combatientes, se puede decir. ¿Qué otras áreas hay que ayuden a la sociedad israelí? ¿En qué sentido? Conozco que hay un área de educación, por ejemplo, una base que es educación, que la gente que no termina el liceo, los justamente entran a hacer el ejército para que terminen el liceo, ayudan a los inmigrantes también, no es solamente el conflicto y guerra, sino que en ese sentido también ayudar a la sociedad. Sí, sí, eso también. O sea, hay unidades que son especialmente se llama la unidad de educación y son niños de 18 y 20 años que se van a los colegios donde están los niños o que son muy pobres o que vienen de unas casas muy, muy traumáticas y les ayudan a mejorar su vida, mejorar, o sea, el estado de ellos en el colegio. Y sí, por eso se llama también ejército de pueblo, porque le ayuda también al pueblo y no es solamente el conflicto. Em, ¿Por qué también se le dice al ejército israelí el ejército de defensa de Israel? Porque el trabajo de nosotros es defender, nunca atacar. Nunca. No. Si a nosotros no nos atacan, nosotros no atacamos. O sea, la mayoría de las guerras que yo conozco que pasaron en Israel es que nos atacaron a nosotros primero. Si fue en 1948, que o sea, solo nació el país recién y ya en la misma noche bombardearon un autobús lleno de judíos y árabes que estaban yéndose a Jerusalén. Y ahí empezaron a hacer muchos ataques de terror. ¿Y tú qué debes de hacer? O sea, tienes que defender a tu pueblo y se necesita formar un tipo de ejército y de ahí se formó lo que se llama hoy Tzal, que es el ejército israelí. ¿Y cómo es crecer sabiendo que hay gente que te quiere muerta? No importa, aunque no te conozca. No sabe que Nati es buena persona, ni Sí. que Nati es cómo creció, ni nada de vos, pero te quiere muerta. ¿Cómo es crecer así? Em, Como eso es triste decir, pero eso también es parte de la cultura. O sea, siempre habían ataques de terror. Desde que nació Israel hasta ahora habían ataques de terror. Entonces, y es más o menos como en Latinoamérica que te quieren robar. Yo te puedo hacer la pregunta, ¿cómo es vivir en una nación en que tú sabes que siempre te quieren robar algo? Y o sea, tus padres y el colegio te enseñan desde chiquito tener cuidado, si ves algo sospechoso, un bolso sospechoso, no tocarlo. Y la mayoría del tiempo la inteligencia israelí sí maneja esos ataques de terror bien en ese sentido que los pueden parar antes que pasan. Y muchas veces la gente del pueblo también ayuda a parar al terrorista en el momento de verdad. Eso pasó ya muchas veces y pasó también en la ciudad mía, que habían ataques de terror hace unos años durante una operación militar y intentaron apuñalar en una estación de bus cerca de mi casa a un ciudadano judío y vino un amigo de él y le empezó a pegar al terrorista con la guitarra de él. Sí que el pueblo judío vive en esa realidad y es una realidad diferente, pero cada país tiene su propia realidad que puede ser difícil, como en Afganistán las mujeres tienen muy poco derechos y también en Irán. Y aquí también en Latinoamérica se tiene que tener cuidado en las calles. O sea, ese es el tema de Israel, ataques de terror. ¿Y en qué cambió tu vida después del ataque terrorista del 7 de octubre? Eh, Mi vida cambió en ese sentido que estaba recién en entrenamiento de combate y de ahí adelante nos dijo nuestro comandante, o sea, nunca fue para chiste combate, nunca fue algo que tenía que ser muy divertido para ustedes, aunque entrenamiento y estar en el ejército, como es también ejército del pueblo, puede ser algo muy divertido muchas veces y es divertido. Pero dijeron, ya no estamos jugando aquí y esperamos que entiendan después de un ataque tan horrible así, que de aquí adelante toman su trabajo muy en serio, porque este ataque nos mostró qué de verdad significa ser un soldado y qué de verdad significa ser un combatiente. Y también les explica a los niños en los colegios judíos en que yo tenía con ellos las charlas
cuando pasó el ataque de 7 de octubre y los vimos a los terroristas en camiones y en motos en los pueblos y en las ciudades cercanas a Gaza, entendimos que les pasó algo a las bases israelíes. Porque tú como soldado sabes que tú te tienes que sacrificar y si tú vives con el pensamiento que si viene un terrorista, tienes que preferir que te ataquen a ti, que te maten a ti, que no le maten a un ciudadano. Porque tú como soldado tienes todo lo que necesitas en la mano para defenderte. Tienes la sabiduría, tienes el conocimiento y tienes armas que no tiene un ciudadano normal en Israel. O sea, no cada ciudadano en Israel tiene una pistola o una arma. Y nosotros como soldados sí la tenemos. O sea, y tenemos uniforme. Así que es nuestra responsabilidad y es nuestro trabajo. Y supimos que les pasó algo a los pueblos, a las bases también. Y de ahí mandaron esos videos horribles de lo que les hicieron a la gente judía. ¿Qué les hicieron? ¿Te animas a contar? Em, o sea, es difícil de hablar de eso porque después de ver esos videos yo siento que la gente que mató y violó y hicieron cosas horribles al pueblo israelí, yo en mi sentido no los puedo llamar ni animales, porque ni un animal hace una cosa así al que mata. Em, Ahí los videos están en el internet. Creo que ya los están quitando poco a poco. Em, lo que ellos hicieron al pueblo judío no tengo una palabra para eso. Es indomable. ¿Cómo se dice esa palabra? Indomable. Es indomable. En ese sentido que pienso que desde el Holocausto no le pasó algo tan horrible a la gente judía. Lo que le hicieron a las mujeres, a los hombres, lo que le hacen a los que son rehenes en Gaza también. Es, no pienso que ningún ser humano con un corazón puede hacer ese tipo de cosas. Pienso que jamás está controlando el pueblo palestino de ellos con tanto odio y rabia que los convirtieron en algo que no son ser humanos. Y no hablo de todo el pueblo palestino, o sea, yo sé que en Gaza, y eso lo sabemos y por eso no bombardeamos a toda Gaza, porque hay también gente que piensa que hay que bombardear a toda Gaza completamente y cerrar ese caso y terminar con todos, y eso es un pensamiento muy radical que no se puede permitir y no se permite en el ejército israelí. Porque entendemos también y el gobierno entiende que hay familias en Gaza y hay mujeres y hombres que no tienen nada que hacer con este conflicto. Son el ejército de Hamas, o sea, es el ejército de Hamas que hizo esas cosas horribles y que mató a las personas en unas formas tan horribles. También es importante aclarar que no fue un ataque, si bien fue un ataque del Estado de Israel, no fue un ataque solamente al pueblo judío, murió un montón de gente que no era judía. O Sí, sea, murieron. beduinos y árabes, o sea, ellos mataron sin pensar a quién mataban. Y también secuestraron gente que son beduinos y árabes. O sea, no es solo pueblos israelíes. Y también en el ejército israelí hay también beduinos y árabes. No es que son solo judíos, no es como dije, es un ejército de pueblo. Ujú. Y el pueblo significa todos, significa los judíos, los árabes israelíes que viven ahí, los beduinos que viven en el desierto. O sea, todos tienen un lugar en el ejército y su profesión. Y luego del 7 de octubre, después de este ataque sistemático, planificado que hubo para entrar a Israel y hacer todas esas atrocidades, ¿cuál fue tu rol? ¿Se puede contar? ¿Cuál fue mi qué? Tu rol, tu tarea. A mí me dijeron seguir con el entrenamiento, o sea, eso es lo que nos dijeron a nuestra unidad, porque primero que todo tenemos que ser combatientes 100% y solo de ahí podemos seguir adelante, o sea, en nuestro parte de ejército obligatorio. Así que terminamos el entrenamiento, fue 5 meses de entrenamiento
y lo terminamos como 3 y medio meses después del ataque. Y de ahí la guerra se volvió algo más del día a día. Así que nos mandaron a donde que mi unidad trabaja, que es en la frontera de Jordania. O sea, en la mayor parte del desierto de Judea, donde que hay pueblos también palestinos y también israelíes. ¿Cuál es el conflicto? O sea, entiendo que el conflicto en la Franja de Gaza es uno. ¿Hay un conflicto distinto en la zona donde estás vos? ¿O similar, parecido, cambia? ¿Qué cambia en la zona? No es el mismo conflicto que hay en Gaza, porque el pueblo palestino que vive en Judea y Samaria es distinto al pueblo que vive en Gaza. O sea, no viven bajo las mismas circunstancias y también unos de ellos tienen un mejor estado económico que las familias que tienen en Gaza. Pero sí es similar en esa forma que de lo que a mí me dijeron, la gente palestina, el pueblo palestino es un pueblo muy grande que tiene partes también en Jordania, también en Gaza y también en Judea y Samaria. O sea, todos se conocen a todos. O sea, una familia de Judea y Samaria puede conocer una familia de Gaza y pueden ser la misma familia. Así que ellos también se sienten mucha rabia de lo que está pasando en Gaza. Y eso es obvio, eso yo lo puedo entender. El conflicto en nuestra parte de zona es que tenemos que guardar la paz y la tranquilidad que está en nuestra zona por ahorita, porque siempre pueden ver unos ataques de terror. Y es una zona que fue el pasado más problemática. Habían más ataques, como es una zona en que viven también palestinos y también israelíes, siempre se puede provocar la paz entre uno al otro. Ok. Em, y vos antes hablabas de que hiciste parte de medicina, o sea, del Sí, ejército. del Golfo. Eh, entonces, mi pregunta es, vos dentro del ejército, si tenés que atacar, atacás. Si tenés que curar, Curo, no importa quién. no importa quién. A mí me enseñaron y me dijeron, sí, es muy difícil de entender y no es obvio, pero también si te enfrentas con un terrorista, lo disparas, tú como combatiente sabes que es un terrorista y tenemos leyes de a quién disparar o a quién no, no le disparo a cualquiera. Pero si él es amenaza inmediata y sabes por 100% que él es una amenaza de terror, ahí lo puedes disparar, pero el momento que lo disparas, te toca que correr y curarlo, aunque te intentó matar hace unos segundos. Y eso no es muy entendible, o sea, es una parte que tú como ser humano puede ser muy difícil para entender, o sea, ¿para qué ayudarle al enemigo? ¿Para qué ayudarle a una persona que aún a unos segundos intentó matarme? Pero es la parte humana del ejército israelí, que nos enseñan que primero que todo no se dispara a cualquiera, tú no haces lo que te da la gana. Con tu arma tú tienes responsabilidad. Y también yo como parte de la medicina del ejército y la parte de medicina en general, yo no soy Dios, yo no soy ningún juez. Yo no puedo subir a esa persona a un juez, aunque me intentó matar, aunque es una persona equivocada, aunque es un terrorista, yo no puedo decir si él muere o vive. Entonces yo tengo que hacer lo que me toca que hacer como médico combatiente y es curarlo y ayudarle a vivir. Y de ahí lo lleva la policía, lo llevan a los jueces que son jueces de verdad y de ahí también Dios le da un juez. O sea, no es en la mano de nosotros los seres humanos simples. ¿Sos creyente? Sí. Sí. Y me preguntás a veces por qué Dios permite que pase esto. Yo pienso que es porque, o sea, Dios le permite al ser humano, nos dio un mundo tan lindo y tan libre, y tú en este mundo decides quién ser. Como Él me dio la decisión entre ser combatiente o no. Hay cosas en que tú no puedes decidir a qué familia nacís, no puedes decidir de dónde, em, a dónde
quieres nacer, o sea, como te ves, no puedes decir ninguna de esas cosas. Tú recibes la vida que tú tienes y tú tienes que ver qué haces con tu vida. Y como Dios nos da esa decisión, es la decisión de nosotras si queremos mejorar la vida o empeorarla. Y hay gente que decide que quizás la forma de ellos de ser vivos también en el pueblo palestino, o sea, ser lo que se llama shahid, que es matarte para el objetivo palestino, es algo que es santo. Y nosotros no creemos en eso, pero esa es la forma de vida de ellos, en eso ellos creen. Y Dios le dio, o sea, la libertad de decisión. Eso es lo que ellos deciden. Y también hay unos que no deciden vivir así, que no se matan, que, o sea, que tienen familias, que tienen mujeres, niños, y deciden vivir su vida como una persona normal. Y hay unos que también se convierten en ciudadanos israelíes y se van al ejército también. En las redes nos comentan Estado apartheid, Israel genocida. ¿Qué opinas? Es muy difícil ese conflicto, eso es verdad. Y hay gente que puede pensar que nosotros hacemos un genocidio. Pero como yo lo dije antes y yo lo digo otra vez, nosotros atacamos a los que nos están atacando. Y lo que pasa en casa sí es muy triste y sí es muy difícil la situación para las familias que viven ahí, la gente que es inocente. Pero a la misma gente que dicen que es genocidio y que no deberíamos de hacerlo en otra forma, yo no soy un general, yo no sé esas decisiones tan grandes que se hacen dentro del ejército. O sea, yo tampoco no tengo la fuerza de cambiarlo. Y la persona que comenta eso tampoco no es un general, tampoco no es parte del ejército israelí. O sea, ¿qué tú dirías si tienes 132 rehenes ahí? O sea, ¿tú qué harías? ¿Tú cómo defenderías tu pueblo? No podemos permitir a los terroristas entrar a nuestros pueblos, matar, violar y quemar casas y familias enteras y simplemente volver con rehenes y no hacer nada y solo hacer con ellos intercambios. ¿Cómo se puede parar esa situación? Toca hacer operaciones militares a nosotros nos toca defendernos. Y si el ejército israelí hace todo lo que él puede en su poder para evitar matar más ciudadanos inocentes. Hace un tiempo cuando Irán envió drones y misiles, Sí. eh, por lo menos desde acá estábamos todos en vilo pensando qué iba a pasar. Ujú. ¿Cómo lo vieron desde Israel? La mayoría del pueblo sí tenían miedo en un sentido hasta un cierto punto, pero también sí se hicieron mucho TikTok de videos de TikTok que burlándose de la situación y burlándose de eso que van a llegar los drones iraníes y sí habían personas que pensaron que ya es el fin del mundo y que ya Israel no va a existir más, que nos van a bombardear a todos, misiles y ya se acabó, se terminó este cuento. Yo me desperté después en el medio de la mañana cuando llegaron los misiles. Despertaron los comandantes y nos dijeron, párense, ponte un casco y sal afuera. Estuvimos en una guardia, antes en un lugar que se hace una guardia, que es fuera de la base, y ahí pasan carros. Entonces nos tocó, nosotros como soldados tenemos la responsabilidad de cuidarlos a todos los ciudadanos, aunque estamos nosotros en peligro también. Entonces les dijimos salir de los carros y las mujeres y los niños nos metimos a un lugar que es como una caja fuerte que tiene que, Búnker. sí, como un búnker para evitarles el peligro de los misiles. Y de ahí nos quedamos nosotros afuera. Y mi comandante también pensó que es el fin del mundo. Y yo solo me burlé con mi amiga, que es también una soldada solitaria de Latinoamérica. Me dijo, yo le dije, sí, se terminó este cuento, ya, chao. Chao, amiga. Y me dijo, cállate, Natalia. No va a pasar nada, vamos a estar bien. Y de ahí vimos, y solo cayeron unos misiles, o sea, en tierra israelí. La mayoría sí los paró las unidades de aviones de ejército israelí.
y también nos ayudaron otros países con sus aviones, si son Inglaterra y Estados Unidos, y también Jordania nos ayudó, que Jordania está en contrato de paz con nosotros y trabajamos juntos. Em, y ya, sí, yo sí tenía miedo hasta cierto punto. Sí le dije a mi mamá, o sea, mamá, yo no creo que va a pasar nada, pero si pasa algo, quiero que sepas que yo te amo y los quiero mucho y yo voy a hacer todo para volver a la casa. O sea, no voy a ser una tonta. Y me dijo, muy bien, Natalie, va a estar bien. Yo también creo que Dios nos está protegiendo y sí nos protegió. ¿Algún día va a haber paz? Em, Me gusta tu pregunta porque puede ser una pregunta difícil, pero yo creo que en cada generación hay conflicto y en cada nueva generación puede hacer un contrato de paz. O sea, es difícil, pero sí los dos lados del conflicto van a necesitar rendirse de una parte del conflicto, si es el pueblo palestino, em, ¿cómo se dice? O sea, decidir, o sea, hacer esa decisión de no volverlos a los muertos unos santos, a los que deciden ser terroristas. O sea, si ellos evitan el terror y nosotros evitamos una de las decisiones que Israel puede hacer con los hace en las zonas que son también palestinas, pienso que puede ser, que puede haber paz en nuestra zona, en todo Israel. O sea, pienso que sí hay una solución para ese conflicto. Solo va a tocar que los líderes de verdad se sientan uno con el otro y que los pueblos se unen para decir, o sea, que queremos un mejor futuro para nuestros niños. No queremos vivir en una realidad así. La realidad es horrible para los dos lados, también para el pueblo palestino y también para el pueblo israelí. Y yo quiero creer que un día sí se va a ver un contrato de paz y sí vamos a poder formar los estados de nosotros unidos y en paz. Nati, muchas gracias por participar en este programa. Muchas gracias a ti por tenerme aquí. Si te gustó el episodio, dale click al botón de suscribirse a nuestro canal de YouTube o Spotify y seguinos en Instagram en @sinpellesenlalengua.